Estamos en Confessions, una película singular que transcurre prácticamente toda sin diálogos al uso. La voz es la de un relator, en este caso una profesora, que introduce la trama al tiempo que monologa con sus alumnos. 30 minutos de monólogo de ella alineado con imágenes narrativas subsidiarias al texto. Así, mientras ella habla, ellos escuchan. ¿Escuchan? ¿De verdad escuchan? No está claro. Ella habla, pero ellos no escuchan. O escuchan, digamos que a su manera. ¿Y cuál es esa manera que tienen de escuchar? Lo vemos. La que les es propia. La que les ha sido favorecida durante toda su formación previa. Así, en el minuto 11 de la película, ella les dice a sus alumnos que su hijita no ha muerto en accidente, en contra de lo que había dicho la policía, sino que ha sido asesinada. ¿Y cómo responden los alumnos? A su manera, con un silencio y una atención que dura el tiempo justo que dura la capacidad de atención de un adolescente. Contamos. 1, 2, 3, 4... Porque tal y como se nos muestra, su actitud no tarda en ser esa que les caracteriza en tanto que adolescentes del hoy. En el minuto 16, la profesora dice que los asesinos son 2 de los alumnos de su clase, a los que ella llama A y B. ¿Y cómo responden los alumnos? En principio mostrando estupefacción. También mostrando en algunos breves momentos una cierta intriga. Pero en líneas generales responden siendo lo que son, por ser lo que son. Y no empatizan. Muchas son las películas, sobre todo americanas, que nos han mostrado el interior de las aulas para señalar el estado enfermizo de las nuevas generaciones respecto a su formación primaria. Todas con la misma estrategia narrativa. La diferencia, pues, se encuentra en el cómo lo hace este director respecto a los otros todos. Así, en Confession, lo que vemos es lo que vemos. Ante las imágenes podemos decir lo que decimos porque lo vemos. Los adolescentes del hoy han dejado de confiar en la razón y se han abandonado la satisfacción inmediata. Las palabras no les impresionan, solo lo hacen las imágenes, aunque muchas de estas imágenes estén repletas de palabras. Solo buscan placer, el placer del aquí y ahora, porque no creen en futuro alguno. Su vida es solo una cuestión de presentes, una sucesión de instantes presentes. Viven con exceso su libertad, haciendo lo que les da la gana y cuando les da la gana. O mejor, viven el exceso de la libertad que se les ha otorgado, sobre todo los padres. Que después no quieren saber nada de las consecuencias de ese exceso. Su forma de relacionar es poco empática. Y lo es desde cualquier punto de vista, poco humana. Todo para ellos es instantáneo, fugaz, ligero y breve. Y por eso se produce todo de forma muy acelerada. Y también por eso había solo una forma adecuada de filmarlo, con cámara de alta velocidad, es decir, a cámara lenta. Resulta un gran acierto estético mostrar sin crispación ni nervios el imperativo de la felicidad que viven los sujetos del hoy en general y en especial los adolescentes. すごいでしょ。